I'm going to speak about advances in the early detection of keratoconus with epithelial Con mapping. mapeo epitelial. These are my financial Estos son disclosures. mis disclosures financieros. So let's start Así que vamos a by, comenzar the basics. Let's con look la at the base. epithelial Vamos a thickness analizar el profile perfil de of the grosor normal, epitelial virgin cornea. de una córnea normal virgen. We were the first to Fuimos los publish primeros en publicar 10 millimeter wide amplitud de 10 epithelial milímetros thickness maps de with 1 mapa de micron grosor de precision. epitelial con 1 And micrón de in accordance precisión. with Y the de acuerdo textbook, a los libros, statements about a las epithelial declaraciones con thickness, respecto al the grosor central thickness was epitelial, about el grosor 50 central era microns, 50 but, micrones aproximadamente. Sin embargo, going against everything yendo that en had been contra de published todo lo que se ha previously, the publicado epithelial thickness anteriormente, profile el is perfil de not grosor an even epitelial layer. no es una capa It is balanceada, actually about equitativa. 6 microns De hecho, on 6 average micrones en thinner promedio, superiorly más than inferiorly, delgado and superior a about a inferior micron y 1 micrón thicker de nasally grosor than nasalmente temporally. You que can see that temporalmente. Y right and podemos left ver eyes que have ojo derecho e mirror izquierdo asymmetry. tienen una asimetría tipo espejo. Now, why is there mirror asymmetry? Ahora, ¿por qué Well, asimetría tipo I espejo? postulated in the Mi early postulación 90s a that this principios was de los because of 90, y the esto se eyelid debe anatomy. a la anatomía del párpado. There is a tarsus, which is Existe un tarso semi-rigid, a que es semi-rigid semirrígido, membrane una in membrana the eyelid, semirrígida and en el this párpado. I postulated Y yo what postulé determines lo the que lo que curvature determina of the la epithelium curvatura del because epitelio es debido a we que blink 10,000 times a parpadeamos day. 10.000 veces al And día. this is an aggregate Y inward es force, una fuerza hacia adentro and agregada. shape, Y la forma which con la templates que the la shape of the planilla, outer lo que shape of the hace la planilla epithelium. de Of la course, forma del there's epitelio, outer exterior, force por of the supuesto, la fuerza epithelium exterior del going from epitelio cuboidal va to de flatter cuboidal to a plana brain a cells coming células out, and que it's the van hacia balance afuera, y between es el these two balance forces that leads entre to estas a dos fuerzas stable que llevan equilibrium, a un and equilibrio therefore a stable estable, por epithelial ende, profile, un perfil and therefore epitelial stable estable, por refraction ende, of the eye. refracción estable del ojo. So, what we want to Así que know lo que is queremos about how saber the trata con respecto a epithelium cómo el epitelio changes in cambia keratoconus, and this en was something that I queratocónico. started Y esto es studying a algo que long comencé a time estudiar ago, hace bastante tiempo atrás, having looked at ectasia analizando la and epithelial ectasia y profiles. el perfil epitelial. So the Así que la hypothesis of how the hipótesis epithelium de cómo el changes epitelio is cambia diagrammatically es displayed here. So the normal diagráficamente cornea desplegado has a aquí. front surface, a stromal Córnea surface, and a normal back va a surface. tener una superficie corneal frontal, So in stromal, keratoconus, the y en front and back queratocono surfaces la superficie are frontal y extruding, trasera and the son epithelium will excluyentes, y el remodel epitelio va a over the peak remodelar to become en un thinner, pic para but volverse it más will also gruesa, más become delgada, pero thinner también se va a volver más around delgada the peak. alrededor del pic. Now, this particular Ahora, donut en shape esta is forma something de which we dona described específica es algo que first describimos in the primero JRS, en el GRS, good old 15 en years los, ago. unos 50 años The atrás, interesting aprox. thing, though, is Lo when you have interesante, a sin very, embargo, es very cuando mild back tenemos surface una yoked to superficie a very, trasera muy very mild leve, front surface con una, extrusion. con una But exclusión the de extrusion frente of the front surface leve, pero la is exclusión de la minimal, superficie and frente so es the mínima, epithelium is por able ende el to fully epitelio compensate puede for compensarlo that por completo, anterior surface esa superficie extrusion. anterior, esa This exclusión de means that superficie you'll anterior. get Esto significa que focal van a thinning of tener the epithelium in adelgazamiento a focal del donut epitelio pattern en un patrón tipo dona, overlying the back subyacente surface a la superficie trasera y a la which is elevación eccentric, que es which excéntrica, may of course que get puede lost que in por the supuesto se soup pierda en esta of sopa de statistical variation, variaciones and therefore estadísticas. not Por signal tanto, no va a dar keratoconus with señales enough de queratocono con sensitivity. suficiente sensibilidad. Commercially, what has become of Comercialmente, interest and lo que what se ha vuelto actually spawned interesante y the lo que ha whole OCT impulsado epithelial toda thickness industry la industria del was grosor de when I epitelial demonstrated OCT, es that que you cuando could have demostré que se inferior puede tener steeping that una profundización with an epithelial anterior map con un be mapa epitelial, confirmed to be se not confirmó keratoconic, que no es and queratocónico, rather due to más bien se thicker debe epithelium a inferiorly. This means un that epitelio más grueso in a study that we inferiormente. Esto es un performed and estudio que published realizamos y on publicamos 1,500 hace eyes, we en 500 demonstrated ojos, that donde se demostró que 84% 84% de las veces el epitelio puede excluir queratocono en estas superficies traseras, en estas elevaciones, en estas anormalidades. Y por supuesto eso llevó a un 7% de aumento en la inclusión para la conversión de cirugía exomalacia. Entonces, habiendo estudiado el perfil y ver que el epitelio se vuelve, mientras más delgado se vuelve mayor el queratocono y más grueso es la dona, ahí tratamos de ver el parámetro sobre cómo en estos casos de queratocono más leves podíamos explorar estas diferencias en el modelo epitelial. Ron Silverman y yo obtuvimos una beca NIH para poder realizar este estudio. Y esencialmente fue una de las primeras
estudios de reconocimiento de patrón de aprendizaje de máquinas con un mapa topográfico. Entonces, para comenzar esto, establecimos aproximadamente 160 variables que pensamos que podían llegar a ser relevantes en el perfil epitelial con ensayos de queratocono. 6 de ellos sobrevivieron el modelo, y esto nos entregó una especificidad bastante alta para queratocono, y una de las más altas, creo que la más alta en términos de sensibilidad, para poder entender queratocono, porque tenemos que entender que 1 o 2 micrones de grosor, en cambio del perfil epitelial, adelgazamiento focal en una región que no debiese tener este adelgazamiento focal es muchísimo más sensible que 1 o 2 micrones de elevación detectados por un dispositivo tomográfico o topográfico con algún dispositivo con mapeo. Así que vamos a analizar cómo funciona. Por supuesto, el epitelio, el perfil epitelio se puede utilizar como una herramienta adyacente en los casos de que sí hay sospecha de queratocono. Así que aquí tenemos un ejemplo de una topografía que se clasificó con el patrón de aprendizaje de máquina en el párpado como normal. Sin embargo, lo que analiza es que cuando miramos la superficie trasera de Ambrosius, en la gran D se confirma que esto sí se ve como queratocono. El perfil epitelial, en este caso, confirma eso también. Aquí hay una vista RT con una muestra focal que se espera de los cambios focales anteriores. Adentro, los valores son diferentes y, por supuesto, tenemos que recordar que el mapeo epitelial con OCT siempre incluye la función lacrimal. Sin embargo, podemos tener algunos casos donde se sospecha topografía y tomografía. Aquí hay un ejemplo donde la topografía tiene un pequeño bow tie, un lazo, y el D está elevado con una extrusión en la superficie posterior al Venom Ambrosium. Pero con el MS39, esto no parece ser el caso en la superficie trasera, en el perfil de superficie trasera normal. Y el epitelio muestra que, de hecho, es bastante normal. Por ende, dependiendo del dispositivo que se utilice y algoritmo de aprendizaje de máquinas que se use, pueden pensar que es un caso de queratocono. Sin embargo, el epitelio va a excluir eso a través del RSK y una inspección simple del perfil epitelial. Ahora, otro ejemplo de una topografía normal y tomografía normal. Nuevamente, un pequeño conexión bow tie central, un Pathfinder, pensando que es queratocono, probablemente por ese patrón. Sin embargo, la superficie trasera Venom Ambrosius normal y MS39 aquí en el perfil epitelial muestra el adelgazamiento epitelial inferiormente, que coincide con el área con la cual el Venom Ambrosius se ve ligeramente más elevado. El scan de ultrasonido que va a tener este paciente muestra incluso aún un efecto mayor con este adelgazamiento focal, y es bastante espejo al Venom Ambrosius trasero posterior. Nuevamente el epitelio salva el día detectando queratocono. Por ende, vamos a recordar, por supuesto, que el epitelio es una capa dinámica que cambia muy fácilmente con todo tipo de condiciones. Por tanto, los lentes de contacto, warpage, distrofia de membrana anterior y fuerzas, la película lacrimal y también la disfunción pueden presentar una distribución. Aquí hay un ejemplo de una córnea que ha estado usando lentes blandos por 3 días, muy queratocónicos, y acá está después de 2 semanas viéndose mucho menos queratocónico. La diferencia es el remodelamiento epitelial. Con la distrofia de la membrana basal anterior, tenemos una replicación de la membrana y un engrosamiento de las zonas epiteliales que se podrían esperar. Así que acá tenemos un ejemplo donde el perfil epitelial sí muestra adelgazamiento con esa forma de dona, esa apariencia alrededor, y es muy posible que piensen que es una apariencia queratocónica debido a esa forma de dona. Ahora, como una manera de probar indirectamente que es la fuerza del párpado la que causa el cambio de grosor epitelial, podemos ver a este amigo nuestro que tiene
parálisis de Bell si no está parpadeando mucho en uno de los ojos, excepto cuando involuntariamente aprieta los ojos. Esto demuestra cómo en ese ojo derecho el epitelio está mucho más grueso, significativamente como cambiando un cambio miópico en ese ojo, mientras que en el ojo que parpadea normalmente el perfil epitelial es muchísimo más parejo. Así que, para poder entregar una planilla para el epitelio con respecto al párpado, aquí hay otro ejemplo donde el RCK es queratocónico. Sin embargo, sabemos que a partir de esta anatomía del párpado del paciente causa este engrosamiento donde el epitelio se está adelgazando con un párpado muy impactante, y esto crea una pseudodona, ese tipo de configuración, por así decirlo, que de hecho no es queratocono. Por ende, nuevamente, no siempre se puede seguir el machine learning, llamémoslo algoritmo de machine learning, donde la máquina aprende con inteligencia artificial como un diagnóstico asistido. Aún es necesario utilizar factores clínicos para poder utilizar el epitelio adecuadamente para los exámenes de queratocono. Así que espero que eso cubra un poco el tema y que quede más claro que tener una cirugía refractaria sin un mapa de engrosamiento epitelial, hay distintos dispositivos y, bueno, parece no ser la mejor manera de poder proceder en este día y en esta época. Muchísimas gracias.